Bienvenidos al segundo día del 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte Frágil, homenaje a Mónica Alarcón. Ayer tuvimos una jornada con ponencias y participación muy nutrida, donde se abordaron miradas, experiencias y conocimiento en torno a la fragilidad de nuestros mundos a través de las formas del arte. Nuevamente agradecemos a las personas que se conectan en esta mañana y hacemos un saludo muy especial al equipo académico y grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte, a las instituciones que apoyan este evento, como la Fundación Universitaria Bellas Artes y a la Institución Universitaria de Envigado, y por supuesto a nuestros ponentes y moderadores por hacer posible este espacio de encuentro y conocimiento para todos. Manteniendo la misma dinámica de ayer, cada ponencia se desarrollará por 45 minutos y posteriormente se abrirá un espacio de 30 minutos para las preguntas del público. Recordemos que las inquietudes las podrán consignar a través del chat de este canal de YouTube y serán resueltas una vez finalice la ponencia. Sin más preámbulos, recibimos entonces al profesor Carlos Arturo Fernández, quien será el encargado de presentar también al profesor Rafael Quintía con la ponencia número 4, Fragilidad y Resistencia de las Sociedades Tradicionales y las Culturas Minorizadas. Bienvenidos. Buenos días para todos. Estamos esperando que en este momento entre el profesor Quintía. Muy bien. Es un gusto para mí saludarlos en esta segunda jornada del 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, un proyecto que desarrolla la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en asocio con el Instituto de Filosofía de nuestra misma universidad desde hace ya 23 años, desde el año 1997. En esta sesión del seminario, pues nos reunimos alrededor de este tema frágil y me corresponde a mí, tengo el enorme placer y orgullo de presentarles a ustedes al profesor Rafael Quintía Pereira. Rafael Quintía es licenciado en Antropología Social y Cultural, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster universitario en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Especialista en Patrimonio Inmaterial y proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural. Es investigador, docente y divulgador en el campo de la antropología y la historia. Publicó en estas áreas 14 libros monográficos, 5 libros colectivos. Participó como coordinador en 8 libros más. También en la realización de 7 documentales etnográficos e históricos y tiene múltiples artículos, ensayos y colaboraciones etnográficas, antropológicas e históricas que se difunden en distintas revistas de investigación y divulgación. Es colaborador habitual en medios de radio y de televisión y es director y guionista de documentales en el ámbito de la antropología visual. Por su trabajo ha recibido 5 premios a la investigación y diversos reconocimientos. Lleva 30 años además vinculado al asociacionismo y a la dinamización sociocultural. Es miembro fundador y presidente de la Sociedad Antropológica Gallega y vicepresidente y tesorero de la Asociación Gallega de Antropología. Y quisiera decir que en los últimos días, el mes pasado, lanzó una nueva revista, la tercera, con la cual está comprometido. Esta nueva revista se llama Canchar, revista de fotografía etnográfica. Quiero decir, parece que el profesor Quintía es realmente incansable. Vamos a le damos entonces la bienvenida y tenemos 45 minutos para oír su presentación, fragilidad y resistencia de las sociedades tradicionales y de las culturas minorizadas. Entonces, profesor Quintía, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Carlos Arturo Fernández, un placer estar aquí. Buenos días para Colombia, buenas tardes para los que se conecten desde Europa. Y bien, como dice el título de la ponencia, pues vamos a abordar una reflexión sobre el concepto de fragilidad, que creo que es más necesario que nunca en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia y de limitación de nuestra movilidad, en los que estamos viendo también cómo algunos de los aspectos que considerábamos consolidados de nuestras estructuras sociales, pues se ven resentidas, ¿no? Y yo he querido centrar esta reflexión sobre la fragilidad en dos tipos de grupos humanos, ¿no? Lo que denominamos sociedades tradicionales, que después definiremos, es un término que podríamos matizar, pero utilizaremos ese espacio común, esa denominación, ¿no? Las sociedades tradicionales, y también lo que llamamos las culturas minorizadas o subalternas, frente a este proceso creciente de globalización económica, frente a las consecuencias de los procesos coloniales, ¿no? Esa resaca de los procesos coloniales, y también frente al peso ideológico de lo que son los estados-nación, ¿no? Entonces centraré este seminario en algunos aspectos constitutivos de estas culturas, ¿no? Sobre todo nos centraremos en hablar de la fragilidad de las lenguas, la fragilidad del patrimonio inmaterial, como todo ese campo que abarca el mundo de las creencias, de los saberes, ¿no? De lo intangible también, de lo simbólico. Hablaremos también de la fragilidad de este tipo de sociedades respecto a cuestiones tan interesantes como son los mecanismos de salvaguarda de la salud o como son elementos fundamentales para la trama social, pues como es todo lo que tiene que ver con el parentesco y en concreto con el concepto de familia extendida, ¿no? Entonces, para empezar, creo que es necesario un poco definir brevemente de qué vamos a hablar, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sociedades tradicionales? Bueno, como he dicho hace un momento, podríamos matizar las definiciones, podríamos hacer diferentes apuntes sobre lo que es una sociedad tradicional, pero para entendernos un poco estaríamos hablando de grupos sociales, organizaciones humanas, que se basan en reglas y valores tradicionales, en costumbres fijadas por el paso del tiempo y transmitidas de generación en generación, ¿no? Son sociedades que se caracterizan fundamentalmente por la importancia de la familia, de sus sistemas de parentesco, donde el sentido de comunidad prima también sobre la individualidad, donde incluso los roles sociales están establecidos de forma consuetudinaria y vienen marcados frecuentemente por la edad, por el estatus, por el género de las personas. Son sociedades reacias al cambio por ese carácter conservador, ¿no? Por esa unión al concepto de tradición que marca sus normas de comportamiento, su visión del mundo, y donde también la religión tiene un peso importante al establecer los códigos de conducta éticos y morales, y son sociedades que en el aspecto económico podríamos clasificar como sociedades agrarias con economías de subsistencia. Es importante explicar que muchas de estas sociedades de carácter tradicional conviven hoy en día integradas en estados de estas sociedades llamadas modernas, que después explicaremos a qué nos referimos con eso, ¿no? Y también que muchos de los aspectos de las sociedades tradicionales sobreviven en el marco de las sociedades europeas, que hoy consideramos pues, sociedades tecnológicas, de la información, y que, sin embargo, ¿no? como sociedades multiétnicas, la mayor parte de ellas pues, conservan también trazos de estas comunidades tradicionales. Por otra parte, tendríamos el otro objeto de nuestro punto de mira, que son las culturas minorizadas, y que hay que explicar que no es lo mismo una cultura minoritaria que una cultura minorizada. Una cultura minoritaria nos referimos a culturas propias de un grupo humano reducido, pero cuando empleamos el término de minorizados, lo que hacemos es remarcar, ¿no? El proceso de marginación, de persecución, incluso prohibición, que han sufrido algunos de estas culturas minoritarias, ¿no? Por lo tanto, el calificativo minorizado hace referencia a culturas que han sufrido una acción coercitiva que ha producido un impacto aculturizante y que recorta
sus formas de expresión y de desarrollo, es decir, que ha causado fragilidad a estas culturas, a estos grupos humanos, ¿no? Entonces, sobre esa idea de sociedades tradicionales y culturas minorizadas, pues vamos a focalizar el estudio en el concepto de fragilidad. Fragilidad en estos ámbitos de la cultura que he citado al principio. Por lo tanto, habrá que explicar también a qué nos referimos con fragilidad, ¿no? Si uno echa mano del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues tendrá que frágil pues, es equiparable a quebradizo, que se hace pedazos con facilidad, en todo, débil, ¿no? Sinónimo también de débil. En todo caso, lo que nos está es transmitiendo la idea de que hay una interacción con algo ajeno, a veces interno, pero normalmente ajeno a estas culturas, a estas entidades, que hace que se debiliten con facilidad, ¿no? Frente a este algo, las diferentes culturas, los pueblos, pueden reaccionar de varias formas. Una, a través de la resistencia, que sería oponiendo una fuerza, es una acción, efecto a ese algo ajeno que nos debilita. Otra opción sería la resignación, sería la entrega voluntaria, ¿no? En nuestro caso, al hablar de culturas, pues sería ponerse en manos o bajo la voluntad de otros pueblos. Entraríamos en la senda de los procesos de aculturación, incluso de desaparición de culturas. Y una tercera opción es la adaptación, o si queremos, este término tan en boga en los últimos años, que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptarse a un agente perturbador, a un estado, a una situación nueva. Entonces, las culturas reaccionan de estas diferentes maneras frente a esto ajeno, a esto otro que les produce esa agresión o esa interacción. No siempre tiene por qué ser agresiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese algo, de esa fuerza que interacciona con las diferentes culturas tradicionales, con los pueblos indígenas, con las culturas primordiales, bueno, utilicemos el calificativo que queramos, normalmente nos estamos refiriendo a dos ideas, a la idea del progreso y la idea de civilización, ¿no? Son dos ideas fundamentales en el desarrollo de nuestras culturas, de las culturas occidentales, porque veremos cómo esa idea de progreso, de civilización, en su propia definición, son ideas con un marcado carácter etnocéntrico. Cuando buscamos una definición de progreso, siempre encontramos definiciones como de acción de ir hacia adelante, avance, adelanto, perfeccionamiento, ¿no? Nos marca una idea teleológica, es decir, es como si las culturas tuvieran un fin último al que llegar, cosa que no ocurre, ¿no? Las culturas cambian con el paso del tiempo, pero no hay un principio evolutivo cultural que conduzca a un fin último, ¿no? Lo que se produce son transformaciones. Sobre todo cuando analizamos nuestra propia cultura, pero cuando analizamos otras culturas, en cambio sí hay un fin último, o parece que hay un fin último, y ese fin último que deben alcanzar todas las culturas parece ser que es la senda que emprendieron pues, las naciones occidentales industrializadas a lo largo de sus últimos siglos de existencia y que son el paradigma del avance, el bienestar y, como no, de eso que llamamos el progreso. Por lo tanto, digamos que todas las culturas del mundo tienen que seguir esos pasos marcados por las culturas occidentales porque ese es el paradigma de progreso y vemos ahí la trampa de la propia definición, ¿no? Al filtrarnos esa idea de que las culturas deben evolucionar cara a un final, a un modelo que, como no, tiene que ser siempre el nuestro. Por lo tanto, hablamos de que solo existe un modelo válido, ¿no? Y que todos deberían aspirar a él, de ahí lo que diga que es una definición con carácter etnocéntrico y también racialista. En cambio, en cuanto al término de civilización, que a veces se equipara al de cultura, bueno, por conjunto de costumbres, saberes, artes propias de una sociedad, también se define como un estadio de progreso material, social, cultural, político, propio, como se dice, de las sociedades avanzadas. Cuando hablamos de sociedades avanzadas, implícitamente estamos diciendo que hay sociedades que no son avanzadas. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué criterios definimos que una sociedad es avanzada o no? Como no, y como siempre, en base a los criterios que han marcado la evolución, no el cambio tecnológico
político-social de las sociedades occidentales. Entonces, aquellas sociedades que en los aspectos definitorios de nuestra sociedad, la tecnología, los avances médicos o científicos, están en un estadio que en nuestro devenir histórico sería equiparable a hace unas décadas o siglos, pues consideramos que están atrasadas porque no entramos a valorar otros aspectos de esas culturas frente a los cuales nuestra comparación, pues a lo mejor estaríamos perdiendo, ¿no? Entonces, digamos que esa idea del progreso y la civilización es ese algo que yo digo con el que interactúan estas sociedades tradicionales y culturas minorizadas y que producen esa fragilidad y esa posibilidad de resistencia, de resignación o de resiliencia. Entonces, explicado estos aspectos, creo que también es fundamental definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de las culturas. Cultura es un término que se utiliza habitualmente para muchas cosas. Hay cultura de la corrupción, cultura del narcotráfico, cultura de muchos tipos, ¿no? Pero desde la perspectiva antropológica, la cultura, básicamente, estamos hablando de una cuestión de ideas, una especie de molde mental compartido por una colectividad, ¿no? Como definió en su día Clifford Geertz, el antropólogo, decía que era un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio de los cuales los hombres, en este caso los seres humanos, nos comunicamos, nos perpetuamos y desarrollamos nuestros conocimientos y nuestras actitudes frente a la vida. Por lo tanto, la cultura no es una cuestión de razas, partiendo de la idea de que las razas tampoco existen como tal, como categoría. No es algo que se herede en los genes, sino que tienes que ser enculturado, educado en tu propia cultura, esto es fundamental, y que la cultura es especialmente una cuestión de ideas y de valores, ¿no? Compartido, un sistema simbólico compuesto por ideas y por valores, por una cosmología, por una moral, por una estética, y que se expresa mediante símbolos y que compartimos determinados colectivos humanos, ¿no? Por lo tanto, entendiendo la cultura así, es importante entender también cuál es el concepto de identidad cultural para poder entender cuándo la identidad cultural está en una situación de debilidad o de fragilidad, ¿no? La identidad cultural sería el conjunto de trazos, ¿no? De aspectos que permiten a un grupo reconocerse como propio y distinto a los demás, ¿no? Es lo que produce el sentido de pertenencia. Y está, obviamente, estrechamente ligado a la idea de cultura. Por lo tanto, trazos culturales que permiten identificarnos como pertenecientes a un grupo cultural determinado son la lengua, pero son también los mitos, son los ritos, las creencias, los valores, las estructuras de parentesco, una historia compartida, un patrimonio, una herencia cultural común, un sistema social que integra todo. Todos estos aspectos son fundamentales para definir la identidad cultural. Y son estos aspectos precisamente los que vamos a abordar, ¿no? Entonces, empezaremos, permítanme que beba un momento, hablando de lo que sería la fragilidad de la diversidad lingüística. Actualmente estamos viviendo una situación en la que miles de lenguas del mundo están sufriendo un declive en el número de hablantes, en las esferas donde se pueden desenvolver, ¿no? Y vamos a pasos de gigante cara al borde de la extinción de gran parte de nuestra diversidad lingüística. Se calcula aproximadamente que hay unas 6.000 lenguas en el mundo en la actualidad, y el 95% de ellas, más o menos, según los diferentes estudios, están en peligro ante esta política global, ¿no? Se estima, de hecho, que a finales del siglo XXI pues, habrán desaparecido alrededor de 3.000 lenguas, que estamos hablando de la mitad de la diversidad. Esto, si barajásemos la idea de que el 95% de nuestra diversidad biológica, zoológica, o de plantas estuviese en peligro, pues sería una situación catastrófica. Pues precisamente esto es lo que está pasando con las lenguas y no deja de ser menos catastrófico que una situación equiparable respecto de la riqueza biológica. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues vamos a explicar entonces por qué es importante la conservación de esta diversidad lingüística
y porque es alarmante la situación de fragilidad que sufre esta gran riqueza que tenemos. Hay que tener en cuenta que desde la lógica, ¿no?, del capitalismo global, del libre mercado en el que estamos inmersos la mayor parte de los estados del mundo, donde se prima, ¿no?, los principios utilitaristas, es necesario contar con una lengua o una serie de lenguas francas que faciliten los intercambios comerciales y el flujo de capitales, ¿no? Esta lengua franca, desde hace décadas, corresponde a la nación o las naciones que tradicionalmente fueron las promotoras de este sistema y que son las que tienen el mayor dominio a nivel económico y militar, ¿no?, en el mundo. Estamos hablando del inglés, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva utilitarista, economicista, aquellas lenguas de culturas minoritarias no tienen un papel en esta arena de juego, ¿no? Quedan recluidas en el ámbito doméstico, parece que son consideradas lenguas inútiles, ¿no?, reducidas, como digo, a la comunicación dentro de la esfera de la familia, de la esfera domésticas, excluidas de la vida administrativa, política y también de la vida virtual, ¿no? Solo unas pocas lenguas de gran prestigio dominan el mercado y los medios de comunicación y las respectivas burocracias de los países y de los sistemas educativos encargados de reproducir estos sistemas dominantes, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, a mí me interesa destacar por qué debería preocuparnos la desaparición de toda esta riqueza lingüística humana, ¿no? ¿Qué supone hablar una lengua? Hablar una lengua, más allá de facilitarnos la comunicación, ¿no? Yo ahora estoy hablando en español y me permite comunicarme con millones de personas en el mundo, pero más allá de ese principio utilitarista de valorar una lengua en base al número de hablantes al que nos permite acceder, hay que tener en cuenta que las lenguas son un hecho constructivo fundamental de las culturas de las diferentes colectividades humanas. El lenguaje humano es un factor constitutivo clave de la identidad del grupo social. Es el ejemplo más representativo, ¿no?, como decía Leslie White, de nuestra capacidad simbolizadora. La lengua, además, refleja la cultura y es la herramienta fundamental de transmisión de la cultura y del aprendizaje, ¿no?, del proceso de endoculturación. Se efectúa a través de las lenguas propias, ¿no? Ya desde hace muchas décadas, ya incluso desde el antropólogo norteamericano Frank Boas, nace la idea de que la lengua de alguna manera estructura el conocimiento y gran parte del comportamiento inconsciente de una cultura. Es decir, existe una relación muy estrecha entre la lengua y la forma que tenemos de ver el mundo, ¿no? Fue Edward Sapir y Benjamin Ward quienes desarrollaron finalmente la hipótesis, Sapir-Whorf, la hipótesis que nos viene a decir, ¿no?, que las lenguas al final están reflejando la forma de ver el mundo que tenemos, es decir, la teoría de la relatividad lingüística, ¿no? Por lo tanto, la percepción de la realidad varía con la lengua del hablante. Así que, cuando nos preguntamos para qué sirve una lengua, más allá del número de hablantes que la utilicen, las lenguas sirven para existir, para que esa comunidad, ese grupo humano exista y vea el mundo pues como ellos lo ven, ¿no? Como es una forma de ver la realidad, reflejan, es decir, transmiten, reflejan, ¿no?, esa forma de ver la realidad y esa forma de ser. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo para entender esto mejor, ¿no? Se ha dicho muchas veces, seguramente muchos de los oyentes que están conectados habrán oído esa idea de que los esquimales, los inuits, tienen, pues no sé, 40, 50 palabras para referirse a la nieve. No es cierto, es una falsa creencia, pero sí es cierto que los finlandeses sí tienen un gran número de palabras para referirse a la nieve, ¿no? Tienen más de 40 palabras para referirse a la nieve. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una mera anécdota? ¿Quiere decir que ellos tienen una riqueza lingüística más grande que otras lenguas? No. Quiere decir que los finlandeses, donde nosotros, en la lengua española, pues tenemos pocas palabras para referirnos a la nieve, fundamentalmente la que estoy utilizando, nieve, es decir, donde nosotros vemos una realidad, ellos ven 40 realidades diferentes, ¿no? Por lo tanto, vemos como su lengua
refleja su forma de ver el mundo y estructura su forma de ver el mundo. Por otra parte, en otras lenguas, por ejemplo, yo como gallego, en mi lengua el gallego tiene más de 70 palabras para referirse a la lluvia. Quiere decir que nosotros vemos 70 realidades diferentes asociadas a un elemento fundamental de nuestra climatología, por nuestra posición atlántica. Pues vemos 70 realidades donde otros pueblos pues ven una realidad. Por lo tanto, de ahí la necesidad, ¿no?, de conservar esa diversidad lingüística, porque es la forma de conservar una diversidad de formas de estar y de entender el mundo, ¿no? Otro de los aspectos importantes sobre los que merece la pena reflexionar, todo lo que tiene que ver con los elementos que componen estas culturas, es la cuestión del patrimonio inmaterial, el patrimonio inmaterial de los pueblos, ¿no? Desde comienzos, sobre todo desde comienzos de la sociedad industrial, en el siglo XVIII, las transformaciones sociales, medioambientales, el proceso tecnológico industrial ha originado, o venimos asistiendo a un creciente deterioro de nuestro patrimonio, no solo natural, sino también cultural. Todos hemos visto cómo al crecer las ciudades pues han destruido barrios históricos, elementos patrimoniales, construcciones o edificios de carácter que hoy en día valoraríamos como de carácter artístico. Bueno, pues venimos sufriendo esa destrucción de yacimientos arqueológicos, valiosos, bienes arquitectónicos e históricos, ¿no?, que formaban parte pues también de nuestra identidad y de nuestro pasado. Pero no solo el patrimonio, lo que llamamos patrimonio material y el patrimonio natural está sufriendo esa agresión, aunque hay que decir que nunca hubo tanta conciencia respecto a la conservación del patrimonio como hoy en día, o por lo menos conciencia social, movimientos asociativos, ¿no?, que trabajan por la salvaguardia del patrimonio. Decía que no solo el patrimonio material y natural está en peligro, sino que el patrimonio inmaterial es todavía más vulnerable, es todavía más frágil, porque fundamentalmente, no siempre, pero fundamentalmente o en gran parte de las ocasiones, hace referencia a lo intangible, porque afecta al mundo de las ideas, de las creencias y de los símbolos. Y es precisamente en el patrimonio inmaterial de los pueblos, de las culturas minorizadas, de las sociedades tradicionales, de los pueblos indígenas, donde quiero centrarme, porque es este patrimonio el que corre más peligro. Para entender por qué es más frágil y por qué corre peligro, hay que entender que el patrimonio es un elemento básico en la construcción de la identidad de los pueblos, ¿no? El patrimonio es un legado que se hereda de generaciones en generaciones, que nos vincula con el pasado y que nos da unos marcos de referencia a la hora de existir, ¿no?, y que refuerza nuestros nexos de unión como comunidad, ¿no? Es, por lo tanto, un catalizador y un potenciador de la identidad, ¿no? Y es por este motivo por el que puede llegar a verse precisamente como una amenaza para aquellos procesos de uniformidad. Por ejemplo, los procesos de uniformidad cultural que demanda el concepto ideológico y decimonónico, ya anterior, pero sobre todo decimonónico, de comienzo del siglo XX, del Estado-Nación, ¿no? Esto es importante. Cuando un pueblo minorizado, una sociedad tradicional inmersa en un Estado que tiene una dinámica de construcción de un Estado-Nación basado en una concepción de la cultura como algo homogéneo, y ve esa diversidad cultural como una amenaza, y ese pueblo no tiene las herramientas, las capacidades para gestionar su propio patrimonio, es muy probable que ese patrimonio sufra mayor número de agresiones, porque se ve precisamente como una amenaza a la unidad homogénea cultural frente al potencial que tiene como creador de identidad cultural para esas comunidades minoritarias o esas culturas minorizadas, ¿no? También es importante decir que el concepto de patrimonio cultural es siempre subjetivo y es dinámico y cambia con el tiempo. Son las propias sociedades las que deben definir lo que para ellos es un patrimonio a proteger y conservar y lo que no. De hecho, lo hemos visto a lo largo del tiempo. Ha habido cuestiones, por ejemplo, en Europa, cuando el boom de la industrial y las ciudades empezaron a crecer, fue habitual la destrucción de las murallas que delimitaban las ciudades, ¿no? Se consideraba algo que no tenía un valor patrimonial a conservar y que era necesario ensanchar y ampliar esas ciudades. Hoy en día,
pues para nosotros sería una barbaridad destruir una muralla medieval y hoy en día decidimos que esos bienes son un patrimonio a conservar. Por lo tanto, debe ser cada cultura la que defina cuál es su patrimonio a conservar y a transmitir. Y el valor de ese patrimonio cultural puede ser cultural, obviamente, pero puede ser también emocional, puede ser físico, puede ser intangible, puede ser técnico. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas dinámicas, sobre todo en Europa, de conservación del patrimonio industrial, es decir, aquel patrimonio vinculado a las primeras etapas del desarrollo industrial del siglo XIX, ¿no? Que se ven ya como elementos del pasado que merecen ser conservados y transmitidos a futuras generaciones, pues para que conozcan su pasado. Entonces es importante que cada cultura, cada pueblo pueda gestionar, definir y decidir lo que es patrimonio para ellos, ¿no? Y por eso es importante que dentro de los estados pluriétnicos, plurinacionales, que son la mayor parte de todos, no se vea el patrimonio inmaterial como un peligro frente a la homogeneización o que atenta contra la idea de identidad nacional, sino como un recurso patrimonial, como una riqueza propia de la diversidad de esos propios estados-nación y que se le permita a cada pueblo desarrollar, proteger, transmitir y empoderarse con la valorización de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Patrimonio inmaterial que abarca las creencias, que abarca los saberes ancestrales, que abarca muchas cuestiones y que la propia UNESCO ha insistido reiteradamente en la necesidad de conservarlo, de transmitirlo y destacando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial precisamente como crisol de la diversidad cultural y garantizador del desarrollo sostenible, ¿no? Así que hay que empezar a ver ese patrimonio ligado a las diversas comunidades como una riqueza, como un potencial y no como una amenaza hacia una identidad nacional, que es lo que pasa en muchos estados-nación modernos. Y ligado a este concepto del patrimonio inmaterial, podemos hablar de distintos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la cuestión de los mitos, ¿no? Siempre se han definido, se han equiparado de forma coloquial el mito como una falsa creencia, como una superstición, como algo que es mentira, ¿no? A veces vemos incluso en spots, en anuncios publicitarios, pues el mito y la realidad, como si fueran cuestiones antagónicas, ¿no? Los sistemas mitológicos de los pueblos indígenas, por ejemplo, de los pueblos ancestrales o de muchas culturas europeas, no forman parte de los currículos académicos de los estudiantes, ¿no? Con la excepción de algunos sistemas mitológicos, como puede ser pues, los pertenecientes a la cultura clásica griega, como uno de las bases de la construcción cultural europea, ¿no? Pero normalmente están fuera de los currículos académicos, ¿no? Por lo tanto, se priva a diferentes culturas de un sistema de pensamiento propio que marcó el devenir de estos pueblos y la interpretación de su mundo durante siglos, ¿no? Y aunque hoy ya no cumplan esa exacta función de ser el compás o el mapa de la realidad cultural y social que tuvieron durante siglos, sí es fundamental entenderlos, conocerlos y estudiarlos porque nos hablan realmente de cómo somos, ¿no? De cómo entendemos o cómo entendíamos el mundo, ¿no? Entonces, estas mitologías autóctonas son otros de esos elementos frágiles de las sociedades tradicionales actuales, ¿no? Decía el antropólogo Paul Bohannan que la cultura está encapsulada en sus narraciones, ¿no? Y que los relatos son expresiones creativas de aspectos esenciales de la cultura. Por lo tanto, la mitología es un sistema de pensamiento y es un sistema de pensamiento propio de cada grupo humano, de cada cultura, de cada colectividad. Por eso es importante conocerlos, valorarlos y estudiarlos, ¿no? Porque en estos mitos, esos discursos recogen hechos trascendentes y básicos para la cosmovisión de los grupos sociales. Hay interpretaciones del medio ecológico, de su realidad social, ¿no? Explican de dónde vienen, ¿no? Y de alguna manera también aportan ejemplos morales y religiosos, son pautas, marcan pautas de comportamiento y de alguna manera podemos concluir, ¿no? Que la mitología es la historia sagrada de un pueblo. Por lo tanto, un pueblo que olvida su historia está condenado a no saber muy bien ni de dónde viene
ni dónde va, ¿no? No se trata de que hoy en día estos mitos ancestrales sigan marcando nuestra forma de explicar la realidad, pero sí entender el valor cultural que tienen y que han tenido, ¿no? Y sobre todo que siguen teniendo en muchas comunidades. Esto es importante, ¿no? Privar a los pueblos de sus sistemas mitológicos propios, desvalorizarlos, relegarlos a un conocimiento subalterno, supersticioso, no solo atenta contra el patrimonio inmaterial, sino que supone desposeer a las diferentes culturas y colectividades de lo que fue, en cierto modo, y en cierto modo sigue siendo, como decía, su sistema de pensamiento y su mundo simbólico, ¿no? Ahí la importancia también de los sistemas mitológicos. Y relacionado también con el mundo del patrimonio inmaterial están los mecanismos de salvaguarda de la salud, ¿no? Lo que podemos llamar etnomedicinas, ¿no? Es otro aspecto fundamental que se está perdiendo y que está sufriendo procesos vemos su deterioro y su fragilidad frente a la imparable homogeneización global, ¿no? de este mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Muchos de estos antiguos sistemas de curación tienen profundos conocimientos etnobotánicos, anatómicos y psicológicos, ¿no? Y tienen todavía validez, son recursos válidos que pueden ser utilizados, valorizados y herramientas complementarias a nuestros actuales sistemas de salud, ¿no? La implantación de los modelos sanitarios únicos inspirados en la biomedicina occidental y en sus facultativos, si no se hace de una forma, digamos, respetuosa, compatible con sistemas milenarios autóctonos que tienen valor, que condensan saberes y que son todavía prácticos, conducen a un factor de aculturación, ¿no? Nadie pone, obviamente, en duda los logros de la ciencia y los avances en materia sanitaria que tantos millones de vidas pues, han salvado, ¿no? La biomedicina, ¿no? Las vacunas y todo lo que sabemos, ¿no? No se trata de atacar o de poner en duda la eficacia o los beneficios de las mejoras sanitarias. Pero eso no debe hacerse a base de quitar o degradar el valor que también supone los conocimientos condensados en muchas medicinas populares o etnomedicinas, ¿no? Y esto no es una opinión meramente personal, sino que la propia Organización Mundial de la Salud reconoce e insta a los estados a adoptar y aplicar los mecanismos convenientes para garantizar la conservación y el buen uso de los aspectos prácticos y válidos de las medicinas tradicionales, que se tomen medidas para proteger y conservar los conocimientos de la medicina tradicional, sobre todo relacionado con plantas medicinales, incluso bueno, que se dignifique la práctica de algunos de estos especialistas y se vea como un complemento, una ayuda alternativa y complementaria a la biomedicina. No sustitutiva, sino un refuerzo. Es decir, no utilizando un refrán coloquial, separar, ¿no?, el grano de la paja, no tirar todo en ese saco sin fondo de la ignorancia y de lo inútil, sino recoger los saberes y las prácticas útiles que hay en estos conocimientos ancestrales que forman parte de las etnomedicinas de los pueblos y ponerlos en valor y ponerlos a disposición de la sociedad. En definitiva, como decía un paisano, un antropólogo también español, de Galicia, Marcial Gondar, criticando un poco ese sociocentrismo en la sociedad urbana, decía que la clave es que en vez de considerar las medicinas tradicionales, las etnomedicinas o medicinas populares, como un conjunto de supersticiones o ideas equivocadas, hay que cambiar el chip y verlas como un conjunto de posibilidades, ¿no?, como una ayuda más. Pues este es otro de los elementos que muestran fragilidad en estas sociedades tradicionales. Voy a avanzar lo más rápido posible para tocar 3 aspectos más que creo que son interesantes antes de que se me termine el tiempo y dar paso a las preguntas, ¿no? Otro de los aspectos que creo que son importantes es resaltar la idea de cómo la perpetuación del etnocentrismo se transmite a través de los sistemas educativos. O sea, no puede existir respeto a la diversidad cultural si no se lucha contra la visión etnocéntrica del otro
que todos tenemos como miembros de una cultura. Todos, de una manera u otra, somos etnocéntricos, todos creemos que nuestra cultura es la correcta, que nuestra forma de ver el mundo es la correcta y que así deben ser las cosas y que así son las cosas de forma natural, cuando sabemos que casi todo es construido de forma cultural, ¿no? Y es más, cuando tachamos a otros pueblos, a otras sociedades de atrasados, de salvajes y de antiguos, estamos haciendo precisamente lo que hacen esas otras sociedades llamadas salvajes, y es decir, definir a los demás como ajenos a tu ámbito de lo humano, es decir, como inferiores. Sabemos que muchos pueblos tradicionales, muchas comunidades indígenas utilizan el término de la gente, nosotros, los hombres, para referirse a ellos, y aquellos que no son ellos, pues obviamente no son ni la gente, ni son el mundo, ni son los humanos, ¿no? Por lo tanto, esa visión etnocéntrica es algo que nos une a todos los colectivos humanos y que nos muestra una vez más los semejantes que somos todos y cómo tenemos todos una forma muy similar de ver las cosas e igual de respetuosa, ¿no? Aunque hoy en día el racismo, el etnocentrismo no se estudie de forma explícita en los sistemas, o no se transmite de forma explícita en los sistemas educativos o en los libros, sí se filtra en la forma que tenemos de representar a los otros o en la forma que tenemos de utilizar determinados términos, ¿no? En la forma que tenemos de considerar la diversidad cultural, que no está integrada como debería dentro de los currículos académicos, ¿no? Cuando utilizamos términos como, la forma que tenemos de utilizar los términos como raza, occidente, bárbaro, indígena, salvaje, primitivo, tercer mundo, subdesarrollo, la forma de conceptualizar todos estos términos, ahí es donde podemos ver ese sesgo etnocéntrico y racialista que filtran nuestros libros de texto y nuestro propio sistema educativo, ¿no? A la hora de abordar el concepto y el modelo de sociedad idóneo, a la hora de abordar la tecnología y la idea de evolución tecnológica, todos aquellos que no siguen la senda de los cambios tecnológicos de nuestra sociedad, por ejemplo occidental, son pueblos atrasados. Aquellos baremos, aquellos ratios o elementos que utilizamos para definir los conceptos de calidad de vida, estándares de vida digna, están basados en la cultura occidental, ¿no? En el acceso al agua potable, la educación, está muy bien, pero hay otra serie en el Producto Interior Bruto, en la renta per cápita, valores económicos en base a los cuales definimos si un país está desarrollado o no desarrollado, no tienen en cuenta otros baremos y otros aspectos propios de otras culturas. A lo mejor si cogiésemos el grado de desarrollo de los sistemas de parentesco, pues mi cultura sería una cultura muy atrasada, ¿no? Subdesarrollada, o si cogiésemos como elemento de referencia pues la complejidad de los sistemas de pensamiento religioso o filosófico, pues la India estaría en la cabeza de la lista, o los sistemas mitológicos, pues a lo mejor Australia y los pueblos aborígenes australianos serían los más avanzados del mundo. Es decir, que esos baremos, esos términos, esos conceptos que utilizamos para definir incluso lo que es un país desarrollado, subdesarrollado, están hechos desde una perspectiva etnocéntrica, en este caso eurocéntrica, ¿no? Incluso al analizar las causas del hambre y la pobreza, las causas de la escasa industrialización, muchas veces se explican como factores endógenos de esos propios pueblos sin tener en cuenta las dinámicas de explotación y de colonización, ¿no? Otro de los aspectos sobre los que quería llamar la atención es la fragilidad del concepto de familia extendida. La familia extendida, que es es la base fundamental de muchas de estas sociedades tradicionales, y sin entrar a matizar los diversos tipos de familia que hay en las diferentes culturas del mundo, que son todos igual de válidos, ¿no? Pero esta idea de la familia extendida en la que conviven 3 generaciones bajo un mismo techo, está sufriendo obviamente un retroceso fruto de los cambios sociales y económicos de las sociedades industrializadas actuales, ¿no? Para eso hay que destacar cuáles eran también las funciones que cubría esta familia, ¿no? La función económica, la función de protección y la función de instrucción, junto con la función de reproducción humana. La función de instrucción es fundamental
la familia es el principal marco de endoculturación de los niños, ¿no? Es en el seno de la familia donde se transmiten los valores básicos de la cultura. Cuando un niño o una niña se crea en una familia extendida, los miembros encargados de la transmisión de estos valores son muchos más que cuando se cría en las sociedades actuales donde las familias son monoparentales o son básicamente de un padre, madre o dos padres, dos madres, me da igual, y la descendencia. Es decir, en las sociedades tradicionales, con familias extendidas, los niños cuentan con un mayor abanico de elementos, de personas dentro de su ámbito familiar y social que pueden transmitir esos valores, ¿no? En las sociedades actuales, industrializadas, llamadas modernas, eso se ve muy reducido y gran parte de ese proceso de transmisión de los valores culturales se, digamos, externaliza en el sistema educativo desde muy temprana edad, ¿no? Y no solo la función de instrucción, sino la función de protección, la salvaguarda de la salud. En las familias extendidas, numerosos miembros de la familia se encargaban pues, del cuidado de los enfermos, de los ancianos, sobre todo de las mujeres, que siempre es en las que ha recaído la carga del cuidado, ¿no? En las sociedades monoparentales, en las familias monoparentales, nucleares, las familias reducidas habituales de nuestras sociedades europeas o occidentales, bueno, son términos un poco esquivos, pero entendemos, ¿no?, a qué nos referimos, pues también esta parte, incluso del cuidado de los ancianos, se externaliza y acaba derivándose en el Estado o en el ámbito privado. Con lo cual vamos viendo también cómo, por una parte, acudimos a una fragilidad de esta familia extendida para adaptarse a las nuevas realidades socioeconómicas, pero también la fragilidad de las nuevas familias para asumir funciones básicas como son las que tienen que ver con la función de endoculturación o de instrucción, incluso de protección. Pero a la vez también la fragilidad del propio Estado que se ve día a día con un mayor número de personas dependientes, un mayor número de personas en la tercera edad que demandan en estos estados de bienestar que el Estado cumpla con esa función de protección que la familia ya no puede dar. Por lo tanto, vemos que aquí la fragilidad está por todos los lados. La fragilidad del propio sistema del Estado para asumir esas funciones que eran tradicionales de la familia extendida tradicional, la propia fragilidad de las familias tradicionales, que al final también son el último colchón económico y el colchón asistencial y emocional en casos de crisis y de problemas, lo estamos viendo hoy en día con esta pandemia, y también la propia fragilidad de las nuevas familias. Por último, ya creo que estoy encima del tiempo, quería hacer referencia a lo que es lo que se llamaría violencia etnicida del Estado-nación, ¿no?, o la resistencia a las minorías y la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Uno de los elementos que definen el Estado es decía el profesor Moreno, ¿no?, la afirmación del derecho exclusivo al uso de la violencia para asegurar el cumplimiento de unos dictados jurídicos, unas normas, el pago de unos impuestos en un territorio por parte de una población, ¿no? Digamos que la violencia es consustancial a la propia existencia de los estados modernos, del Estado-nación, ¿no? Pero vemos a la vez que estos estados-nación que todos conocimos son fundamentalmente estados multiétnicos, tanto en Europa como en África, como en América, ¿no? Y que esta construcción se hizo básicamente a base de reducir o intentar limitar ese carácter pluricultural, pluriétnico, plurinacional, como queramos llamarlo, para lograr un Estado uniétnico, homogenizado culturalmente, es decir, un Estado-nación en el que la diversidad sea algo meramente pues, pintoresco o folclórico, ¿no? Estas mecánicas de prohibición, de deterioro, de menosprecio, de apropiación o folclorización de las diferentes referencias identitarias de las diferentes comunidades culturales que vivían en estos ámbitos territoriales, nos ha llevado también a una situación de fragilidad para muchos de estos colectivos, ¿no? Colectivos, bueno, que a veces han reaccionado con estrategias
de violencia, otras sufriendo un proceso absoluto de aculturación y otras intentando reformularse para sobrevivir, ¿no? Otra también de las estrategias que ha utilizado los Estados-nación ha sido, pues, definir los derechos en base al individuo, privando a las colectividades de sus propios derechos, ¿no? En aras de una creación de una identidad común. Es un tema complejo, profundo, que no tenemos tiempo para abordar en profundidad, pero sí quería llamar la atención sobre la fragilidad de estos colectivos, ¿no?, culturales dentro de los Estados-nación y a la vez la propia fragilidad del Estado-nación, que en las últimas décadas ha ido viendo cómo ha ido perdiendo soberanía por la cima, con la creación de nuevas entidades supranacionales y económicas que han ido quitando esa soberanía de los estados en la gestión de las monedas, de las políticas fiscales y económicas. Hemos visto cómo los estados están perdiendo soberanía, poder por arriba, se están desintegrando por las esferas del poder, pero también como frente a estos procesos de globalización, los diferentes colectivos étnicos, culturales, los grupos indigenistas, los nacionalismos de todo tipo, están también floreciendo, haciendo que también los propios Estados-nación se estén de alguna manera desintegrando por la base, por el tejido social, mostrándonos de nuevo también la fragilidad de este concepto con el que llevamos conviviendo y desarrollándonos, que es el concepto del Estado-nación de los 2 últimos siglos. Por último, quiero destacar la necesidad de la conservación del valor, ¿no?, de la diversidad cultural. Yo creo que este es mi mensaje final, ¿no?, lo que yo creo que hay que hacer más hincapié. El valor de la diversidad cultural, porque es fundamental conservar la diversidad cultural si queremos sobrevivir. Creo que todos entendemos, si ponemos un ejemplo relacionado con la biología. Nuestros amigos americanos saben muy bien, en América hay no sé cuántas especies de patata diferente hay, pero si yo tengo 40 tipos de patatas y me afecta la peste a un tipo de patata, tengo 39 patatas diferentes con las que poder sobrevivir. Si solo cultivo un tipo de patata, si solo tengo un tipo de patata y tengo un problema con ese cultivo, estoy condenado a morirme de hambre. Bueno, con la cultura pasa algo similar, ¿no? Todas las culturas son, como decía Lévi-Strauss, un batiburrillo de mezclas. Siempre hemos ido fluyendo. Las culturas no son algo estático, no son un fósil, es algo dinámico que cambia y siempre ha ido cambiando, interrelacionando unas culturas con otras. Si no hay diversidad, no podemos aprender de otras culturas, no podemos transformarnos, no podemos fluir. Si no tenemos diferentes modelos de ver y de estar en el mundo, distintas alternativas a los problemas, a la realidad, si solo tenemos un modelo único, en caso de una crisis, en caso de un problema, en caso de una encrucijada vital, como la que estamos viviendo, de alguna manera estamos condenados al fracaso si colapsa ese único sistema. De ahí la necesidad, la urgencia de conservar toda nuestra diversidad cultural. Yo quería terminar con una frase, un pequeño párrafo de una reciente entrevista que le han hecho al paleontólogo y antropólogo, el director de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell, alertando precisamente del peligro que supone para la humanidad la pérdida de la diversidad cultural. Y voy a leer ahora literalmente lo que Eudald Carbonell decía al respecto. Él decía, me parece, a ver si lo tengo aquí, que la uniformización es un peligro evolutivo y tenemos que ir hacia la planetización, que es otro concepto muy distinto, que consiste en mantener la diversidad y en el futuro, cuando seamos más listos y más inteligentes, integrar esa diversidad. Debemos mantener la memoria del sistema. Y dice, ¿por qué?, se pregunta. Pues porque si no mantenemos las conductas, las culturas, las lenguas, el conocimiento del sistema y tomamos una sola dirección y rompemos con la diversidad, nos vamos a estrellar porque no habrá ninguna memoria que pueda corregir nada. No tendremos de qué echar mano para solucionar esos problemas. Por lo tanto, no estaremos preparados, ¿no?, para solucionar los problemas a los que nos podamos enfrentar como colectividad. Así que yo creo que este es un mensaje importante, saber valorar esta diversidad, ser conscientes de la fragilidad que está sufriendo esta diversidad cultural
poniendo como ejemplo las culturas tradicionales, las culturas minorizadas, los pueblos indígenas, y ser conscientes que sin esta diversidad no tenemos futuro, porque ha sido la diversidad la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ha hecho como somos. Entonces, esa es mi conclusión. Y como último apunte, al llamar la atención sobre la fragilidad impuesta a los pueblos indígenas, como esa imposición de ese concepto del progreso con las políticas de reasentamiento de las comunidades indígenas, como la usurpación de sus tierras, la proletarización o directamente la esclavitud de sus poblaciones ha supuesto para la mayoría de los pueblos indígenas la introducción de enfermedades, la disminución de la esperanza de vida, la inanición, en muchos casos la pobreza, el alcoholismo, la adicción, las tasas de suicidio, ¿no? A quien esté interesado lo remito a los informes de Survival International, que son esclarecedores sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad que están sufriendo estas comunidades tras esta interacción en desigualdad de condiciones con muchas de nuestras culturas y sociedades industrializadas, ¿no? Las pruebas están ahí y los estudios son claros y demuestran que las poblaciones que conservan sus tierras, sus formas de vida y que pueden gestionar por ellos mismos el impacto del cambio y de la propia interacción con otras realidades culturales, que pueden gestionar su propio desarrollo, son más felices, más sanas, su bienestar es mayor y prosperan sin problemas, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer todos los seres humanos y todas las culturas: prosperar, vivir dignamente con nuestra identidad, enriquecernos con el contacto con otros pueblos y vivir en paz y sanos y de la mejor forma posible, que es lo que compartimos todos los seres humanos y que gracias, entre otras cosas, a la diversidad cultural, pues nos permitirá en un futuro abordar estos retos a los que vamos a tener que enfrentarnos como humanidad, y retos, por ejemplo, como el que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Muchas gracias y yo con esto termino. Bueno, muy bien. Muchas gracias al profesor Quintilla por su presentación. Doy paso entonces a una serie de inquietudes que los oyentes han ido, o los asistentes han ido presentando. Voy a intentar como irlas organizando. Hay una que puede funcionar un poco tal vez de manera un poco general, y es esta, muy bien, tenemos un diagnóstico bastante claro, bastante impactante sobre la manera, por ejemplo, como se están perdiendo las lenguas, cómo se pueden perder las lenguas, o la manera como ha desaparecido esa cosa educativa tan fundamental en las familias extendidas. Pero frente a eso, ¿qué hacer? Sabemos, entendemos que eso ocurre, pero ¿qué hacer realmente para salvar las lenguas? ¿Qué hacer para recuperar el valor de las familias extendidas? O algo que alguien señala, si ese problema del etnocentrismo es algo que, como tú decías, pues nos unifica a todos los seres humanos. ¿Cómo, digamos, cómo luchar contra el etnocentrismo, en el sentido de que no se quede solamente pues en una, como dice la persona, que no se quede solamente en un diagnóstico de que es que somos etnocéntricos, sino que se puede hacer? Pues sí, bueno, gracias por la pregunta, es muy interesante. Lo primero de todo es tomar conciencia. Tomar conciencia del valor de la diversidad cultural. Eso es fundamental. Hasta ahora, en muchos países, en muchos estados, vemos la diversidad como un problema, en vez de como una oportunidad. La diversidad es una riqueza, no es un problema. Entonces, si partimos de esa idea, ya podemos ir avanzando. Ver la diversidad como una riqueza, como un valor a potenciar. Eso requiere un cambio, a veces, de paradigma y de conciencia, incluso desde los poderes políticos, que son, al fin y al cabo, los que gestionan también los sistemas educativos. Y después, educar en los valores del respeto a la diversidad y la valorización de esta diversidad. Entonces, eso requiere cambios estructurales, cambios en los propios sistemas educativos, cambios en la forma de respetar
al que no es como tú, que en el fondo es muy parecido a ti, pero que lo vemos a veces más ajeno precisamente por desconocimiento, ¿no? También tiene que ver con políticas activas, sociales, contra la marginación. Vemos que muchos de estos colectivos, por ejemplo, el caso de colectivos indígenas, están marginados o que no tienen espacio para desarrollar su propia cultura, que no tienen capacidad de incluir sus contenidos culturales dentro de los sistemas educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un trabajo de base de las propias comunidades, de empoderamiento, de dignificación de lo que son, pero también hay un trabajo desde la cúpula, de concienciación del Estado, de la importancia y del deber de conservar su riqueza y su diversidad cultural. Y a veces tiene que ser la propia ciudadanía la que incida y que haga ver, ¿no?, a quienes tienen en sus manos la gestión de lo público esta necesidad. También es un trabajo personal. Nosotros tenemos que intentar abrir nuestra mente. Viajar es maravilloso. No todo el mundo puede viajar, obviamente. Pero uno puede viajar desde casa leyendo. También leer también es importante. Claro, depende de lo que uno lea. Puede dedicar el tiempo a leer Mein Kampf de Adolf Hitler o puede leer muchas otras cosas. Pero conocer que hay otras formas de ver el mundo y de estar en el mundo y que son tan válidas como la tuya y que no hay que tenerle miedo al ajeno, no hay que tenerle miedo al que es diferente a ti. Entonces, hacer un mea culpa, hacer un acto de, bueno, los que pertenecemos a una cultura donde el peso del judeocristianismo es fundamental, ¿no?, como la cultura occidental, sabemos también mucho de hacer ese ejercicio de autoanálisis, de espiar nuestras culpas y decir, bueno, en mi día a día yo me comporto de forma etnocéntrica o tengo actitudes racistas o si entro en el autobús y veo una persona que va con un pañuelo cubierto, tengo una sensación de rechazo, de miedo, que es por temor, por desconocimiento, porque es diferente. Hay que hacer un ejercicio también de intentar mejorar en cómo nosotros percibimos a los demás y en valorar esa diversidad como el potencial que es para poder enriquecernos. La matemática que utilizamos, el cero, viene del mundo islámico, por ejemplo, ¿no? Y cuando, bueno, los mayas también tenían el concepto del cero. Es decir, todas las culturas hemos aprendido unas de otras, pero para aprender unas de otras tienen que existir. Lo primero es que existan y para eso hay que conservarlas, dignificarlas y ponerlas en igualdad de condiciones. No reírse porque alguien habla de forma diferente a nosotros, ni decirle que su lengua, su forma de ver las cosas es inútil, ¿no? Entonces, es un trabajo duro, pero yo creo que es fundamental la educación y la concienciación sobre el valor de la diversidad cultural. Muy bien. Hay una pregunta que es en esta dirección. ¿También la subversión podría considerarse una opción, además de la resiliencia, la adopción o la resistencia? Sí, para mí es una forma de resistencia, ¿no? Dentro de la resistencia hay muchas vías. Y es más, cómo se catalogue esa vía de resistencia va a depender del prisma desde el que lo miremos. Por ejemplo, la resistencia azteca frente a la conquista española hoy en día sería considerada terrorismo, ¿no? Desde la perspectiva española, desde la perspectiva de los indígenas, es una lucha de resistencia pues, por su identidad. Es decir, que la forma de una cultura de enfrentarse a estos procesos puede ser a través de la violencia, puede ser a través de la lucha armada, denominada en muchos casos terrorismo según desde qué perspectiva se vea, puede ser a través de la subversión, es decir, puede ser a través de la insumisión frente a un poder que consideran que no reconoce su identidad o que no le da espacio. Es decir, que la respuesta de cada colectivo cultural humano va a depender del sistema en el que esté imbricado, de su propia conciencia de identidad, de su situación más o menos deprimida a nivel económico o de su dignidad, de su propia dignidad. Entonces, hay muchas formas de reaccionar frente a estas dinámicas. Lo ideal, obviamente, sería un encuentro igualitario entre culturas, pero claro, esto es digamos, un ideal que, obviamente, por desgracia, no se da siempre o se da en pocas ocasiones. Pero digamos que la fórmula la debe buscar también cada cultura. Obviamente,
siempre es preferible hacer las cosas por la vía constructiva que por la vía de la violencia. Esa es mi opinión, ¿no? Siempre hay que ser constructivo, construir, pero para construir la otra parte tiene que ayudarte y querer construir contigo. Bueno, otra pregunta que posiblemente se puede mover en una dirección parecida a esta. Las políticas, mentiras, aquí voy por otro lado. Las políticas de protección de los patrimonios podrían convertirse en una acción de fuerza al someter a la congelación a grupos humanos que deben ser aislados para garantizar su conservación. Claro, me imagino que se está pensando en la protección de grupos indígenas, por ejemplo, de grupos no contactados, etc. Eso es un debate muy interesante, ¿no? Porque digamos que estamos también decidiendo por ellos. Cuando hablaba del patrimonio inmaterial y del patrimonio cultural, decía que es cada comunidad la que debe definir lo que es patrimonio para ellos y lo que debe ser conservado. Por una parte, viendo las consecuencias del contacto, entiendo que se quiera proteger a comunidades de ese contacto que ha sido catastrófico en muchos casos. Pero también hay que tener cuidado con la percepción paternalista del otro, porque en el fondo lleva implícito también un sentimiento como de superioridad por nuestra parte. Yo creo que cada comunidad debe elegir, pero debe tener la posibilidad de elegir. Ese es el problema, que no siempre tienen la posibilidad de elegir. Cuando se reubican, cuando se sacan de sus zonas ancestrales, no se le está dando la posibilidad de reelegir. Cuando una comunidad indígena tiene la posibilidad de continuar con su forma de vida, que no es aislado, porque están en contacto con otros pueblos y están en contacto, saben la realidad que hay a su alrededor. De hecho, muchos son hoy en día no contactados porque sus antepasados fueron contactados, sufrieron los problemas del caucho y todo eso, y han decidido que no quieren volver a tener contacto. Bueno, pues cuando una comunidad puede decidir si continúa su forma de vida o quiere emprender un cambio, o sea, un cambio cultural, de entrar en contacto con otras culturas, yo creo que es más positivo. Las culturas deben y los pueblos deben poder decidir por ellos. Pero claro, es muy delicado porque hay momentos que estas comunidades no tienen las herramientas para poder decidir, no tienen voz. No tienen voz. Entonces a veces nos vemos en esa necesidad un poco de decir, bueno, pues parece que hay que protegerlos. Yo creo que tienen que tener el derecho a poder conservar sus formas de vida, que no son las mismas ahora que hace 2000 años. No son pueblos sin historia, son pueblos con historia como nosotros, que han ido cambiando, pero han desarrollado sus sistemas de otra forma. Yo creo que lo ideal es que ellos puedan tener la capacidad, pero yo no sé, no tengo la fórmula de cómo eso se puede gestionar. Lo que sí sé es que también se están dando casos en los que pueblos indígenas se están expulsando de sus territorios en aras de la conservación de la naturaleza. Se está privando a los pueblos que han conservado sus hábitats durante miles de años de su territorio para convertirlos en reservas naturales para que luego nosotros, como turistas, podamos ir allí y disfrutar y tener ese reservorio cuando la gente, el pueblo, forma parte también del ecosistema. Y eso está pasando en muchos países. No sé si he dado una respuesta correcta. No tengo la fórmula como solucionar eso. Yo mismo tengo contradicciones sobre si se debe dar la oportunidad de contacten o debemos decir, dejémoslos en paz antes de que los aniquilemos como ha pasado con otras comunidades. Sí, tú sabes, porque lo hemos hablado en algunas oportunidades tú y yo, que en último término, este mismo tipo de preguntas, pues es, digamos, las que a mí personalmente, desde la perspectiva de la historia del arte, pues me preocupan mucho, que es un poco si luchando contra esa perspectiva eurocéntrica, que es una forma de etnocentrismo, evidentemente esa perspectiva eurocéntrica que ha predominado en la historia del arte, pues entonces asumimos cómo es la posición que se debe asumir frente a culturas que están por fuera de ese círculo. Y un caso que es arquetípico, pues en ese sentido del que se discute mucho fue aquella famosa exposición del Pompidou de los Magos de la Tierra,
Claro, yo en beneficio de esa exposición debo decir que es que el que tira la primera piedra siempre pues, se puede equivocar hacia dónde la tira, pero que siempre es ese problema de saber, caray, entonces yo llego frente a un pueblo, pero ¿cómo llego? Llego de todas maneras, estoy hablando desde la perspectiva de la historia del arte, llego de todas maneras desde una visión que está pintada de eurocentrismo muy duramente, ¿no? Claro, yo te hago la pregunta a ti como experto. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando definimos el arte africano, ¿quién define lo que es arte africano? Claro, ¿Nosotros o lo definen ellos? claro, ese es un poco el asunto, y eso frente a todos los pueblos. El, el, eh, el, a mí me encanta Hans Belting, pero que es este teórico, historiador alemán, y un poco lo que él dice es, los historiadores del arte lo que hicieron fue apropiarse de un universo que no era arte, y nos hablan de eso. Bueno, pero no quisiera salirme de las preguntas de las personas. Hay una de los asistentes, hay una que quisiera plantearte. La idea de progreso hace mucho del pensamiento occidental, se ha vuelto constitutiva del pensamiento occidental. La pregunta es si tú ves alguna posibilidad de que esa idea se transforme o se debilite como mirada del mundo, porque ha tenido consecuencias realmente gravísimas, como las que señalabas tú. Eh, es difícil porque, como bien dices, es una idea consustancial, definitoria de nuestra cultura, ¿no? Muchos pensadores han abordado este tema, entre ellos, antes citaba Levi-Strauss, ¿no? Cómo realmente nuestra cultura se centra también hemos sido óptimos en la capacidad de desarrollar sistemas energéticos y en consumo de recursos y de energía. Somos una potencia, ¿no? En generación y en consumo de energía. Y ahí sí somos pioneros, ¿no? Pero eso se ha extrapolado y se ha puesto precisamente como el paradigma de lo que es el progreso. Podríamos empezar a definir el progreso no en términos meramente economicistas, sino en cuestiones, yo sé que es difícil en una sociedad tan materialista, ¿no?, como la que vivimos, pero empezar a introducir en la ecuación otras ideas de carácter más filosófico, ¿no?, sobre lo que es el progreso. Yo creo que la felicidad, sea eso lo que sea, el estar bien con uno mismo, que una sociedad se sienta feliz, que se sienta realizada, es un elemento fundamental de progreso. El cómo cuidamos a nuestra gente, cómo cuidamos a los mayores. Eso es un elemento que debería considerarse definitorio si queremos llegar a definir un concepto más amplio y globalizante de lo que sería el progreso de una cultura. Yo no creo que sea algo positivo dejar por el camino a mucha gente en una situación de pobreza. Para mí eso es incompatible con una concepción más filosófica de lo que es el progreso, suponiendo que progresamos cara a algo, es decir, que cada vez queremos ser o vivir un poco mejor. Pero la clave es definir en base a qué criterios queremos vivir mejor, en base a tener más capacidad de gasto y más capacidad de consumo, o en base a tener más tiempo, por ejemplo, para compartir con los seres queridos, o en base a disfrutar de eso que realmente cuando uno se ve en la coyuntura, cuando uno se ve cara a cara con la muerte, es cuando se da cuenta de cuál es la medida de las cosas y dice, realmente a mí lo que me hace feliz no es esto. Entonces yo creo que nuestra cultura, que tiene cosas muy positivas y tiene cosas negativas como cualquier otra, tiene un sesgo o está muy volcada hacia el aspecto de lo material, de lo economicista, e incluso como un elemento definitorio de nuestra propia identidad y de lo que somos, ¿no? Realmente es como si fuésemos lo que tenemos y lo que podemos consumir o obtener, en vez de lo que somos en esencia. Sé que es una reflexión un poco más metafísica, pero creo que sí es posible caminar hacia una redefinición del concepto de progreso que no tenga tan en cuenta los aspectos meramente materialistas y economicistas propios de nuestro sistema económico, porque hay que tener en cuenta una característica que diferencia este sistema de otros, y es que la esfera de lo económico
condiciona todas las esferas de lo social y de lo cultural, ¿no? Digamos que todo está, en nuestra cultura, todo está supeditado a la esfera económica, cuando en otras realidades, en otros sistemas sociales, la esfera económica está imbricada en la familia, está imbricada en lo social, en lo religioso, y es como una herramienta más. Pero en nuestra cultura está volcada en el servicio a la esfera económica, y eso nos da esa perspectiva materialista del concepto de progreso. Bueno, una pregunta final porque se nos acaba el tiempo y escojo esta dentro de varias que todavía estarían pendientes. Es esto, dice Jesús Domínguez: la diversidad en muchos países es reificada en sistemas capitalistas. Lo capitalizan como estructuras neoliberales de consumo y de producción de turismo, por ejemplo, y no como una construcción política y social. ¿Cómo ves este aspecto crítico de lo cultural? Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo he dicho antes, lo que pasa es que hemos tocado muchos conceptos de forma muy rápida, sin poder profundizar, pero cuando hablábamos de cómo en las sociedades multiétnicas, cómo se gestiona esa diversidad, y a veces, en el mejor de los casos, se tiende a la folclorización, ¿no? Como algo folclórico, anecdótico, como un producto turístico, incluso en caso también de realidades indígenas, y no solo indígenas, cualquier diversidad cultural en las propias sociedades europeas y países europeos lo vemos. Y también se da el caso de la apropiación de elementos de determinados colectivos. Voy a poner un ejemplo: la apropiación del flamenco, por ejemplo. El flamenco, la música flamenco es una música característica de un colectivo cultural en España, sobre todo la zona de Andalucía, pero más. Y cómo desde la esfera del poder, ya desde el franquismo, se apropiaron como un signo de identidad nacional, ¿no? Entonces, la apropiación de elementos de estos colectivos humanos, tergiversándolo, y también la folclorización, la conversión de una realidad, de una identidad que hay que vivir y que tiene uno el derecho a vivirla, y convertirla en un sucedáneo, un producto de consumo masivo, un turismo, en un souvenir, es uno de los problemas y los riesgos que estamos sufriendo también. Muy bien. Bueno, creo que ya se nos acaba el tiempo, entonces no nos queda más que agradecerle al profesor Rafael Quintía su presentación. El seminario tiene ya en su poder, digamos, el texto completo de la ponencia de Rafael, y entonces seguramente todos los asistentes van a poder leer pronto esa ponencia de una manera amplia y completa. Me parece que las últimas preguntas nos han permitido además eso que tú decías, pues de plantear una perspectiva. En algún momento decías que podía sonar más metafísica, pero que en último término es una perspectiva de reflexión y de pensamiento y de problematización de la vida, que en último término pues es lo que interesa. Rafael, muchísimas gracias. Rafael ha hecho un esfuerzo muy grande para poder estar aquí. Estaba en una ciudad distante, tuvo que regresar a su ciudad y ahora debe regresar nuevamente al trabajo que estaba realizando. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo y por toda la ayuda que nos has dado. Nada, muchas gracias a todos ustedes, a la Universidad de Antioquia, por contar conmigo, y espero que, bueno, que haya sido de utilidad o de interés para todas las personas que han estado asistiendo a este seminario, y en todo caso que nos haya servido para pensar, que es tan necesario en estos tiempos, para reflexionar y para poner en duda incluso nuestras propias formas de ver las cosas, que es el primer paso para empezar a valorar la diversidad y poder seguir compartiendo así de una orilla a otra del mundo y aprendiendo unos de otros de esta gran riqueza que tenemos, que es nuestra diversidad cultural, que tanto, al final, que tanto nos une y tan igual nos hace a todos. Muchas gracias, y para lo que deseéis, ahí estoy. Muchas gracias, Rafael. Creo que ahora sigue un momento de descanso, entonces los esperamos a las 10:30.
agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas por su asistencia a este evento de alta importancia por la academia, el arte y la filosofía. Finalizamos así esta primera ponencia. Los invitamos a regresar a este mismo espacio a las 10:30 de la mañana, donde tendremos al maestro Carlos Castaño Uribe con la conferencia número 5 titulada Huellas de Memoria Sagrada en la Capilla Sixtina de Chiribiquete. Recuerden cerrar la transmisión e ingresar de nuevo para que la página les cargue de manera correcta. Muchas gracias.